Aviso, las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura, valores u opinión de la empresa o de la estación. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Frecuencia Mental. Bienvenidos sean otro sábado más a este espacio donde hablamos, claro, humano y conciencia sobre la salud mental. El día de hoy vamos a hablar sobre que hay un cansancio que no se quita durmiendo, que te levantas y ya estás cansado. No hiciste tanto en el día, pero sientes que ya no puedes más. Te distraes fácil, te cuesta concentrarte y todo te da flojera. Y entonces piensas, igual soy yo, igual simplemente soy flojo o algo está mal conmigo. Pero, ¿y si no es cansancio físico? ¿Y si lo que tienes es saturación emocional? Hoy vamos a hablar de eso, de ese agotamiento que no viene del cuerpo, sino de la mente. De cómo estamos viviendo en un nivel de estimulación constante que nuestro cerebro simplemente no estaba diseñado para sostener. Y de por qué, aunque no te des cuenta, podrías estar agotado sin haber parado nunca. Y lo más confuso de todo es que desde fuera tu vida pues realmente se ve normal. Sigues funcionando, sigues respondiendo, sigues cumpliendo, pero por dentro te sientes cada vez más lejos. Y primero hay que entender algo básico, y es que no todo el cansancio es igual. El cansancio físico aparece después de ese esfuerzo corporal y se recupera con descanso. Además es claro, porque hiciste algo, entonces te cansaste. Pero la saturación emocional es otra cosa, porque no siempre sabes de dónde viene y tampoco se quita durmiendo. Y de hecho muchas veces se siente como si fuera un vacío, se siente como si tuvieras apatía o simplemente estuvieras desconectado. Y pues simplemente es como si no tuvieras ganas de nada y no estás disfrutando el descansar tampoco. Y aquí la cosa clave es que no es falta de energía, sino es un exceso de estímulos sin procesar. Tu mente no está descansando, sino está saturada. Y aquí entra algo muy importante, y es el cómo funciona nuestro cerebro. Porque hay un conjunto de habilidades mentales que utilizamos todos los días sin darnos cuenta, y son las que nos permiten cosas tan simples como concentrarnos, el poder tomar decisiones, el poder controlar las cosas que queremos hacer y además el organizarnos, el terminar lo que empezamos. O sea, básicamente son las que hacen que tu vida funcione. Y aquí está lo importante, porque esas funciones son las que se están viendo desgastadas. Especialmente con el tipo de vida que llevamos hoy. ¿A qué me refiero con el tipo de vida que llevamos hoy? Por ejemplo, está la capacidad para inhibir estímulos, o sea, para ignorar lo que no es importante. Pero si todo el tiempo estamos rodeados de notificaciones, mensajes y en general estímulos constantes, el cerebro comienza a dejar de filtrar bien, porque recibe demasiados estímulos. Entonces todo te distrae y sientes que no puedes concentrarte ni 10 minutos en algo, no sé, en leer, en estudiar o algo así. Y no es que no quieras, es que simplemente tu filtro mental, por llamarlo de alguna manera, está saturado. Y por otro lado, está nuestra memoria de trabajo, que es básicamente la que utilizamos para retener información. ¿Eso qué quiere decir? Para pensar, para resolver cosas. Y si estás cambiando de estímulos todo el tiempo, esa memoria se sobrecarga. Y por eso nos olvidamos de las cosas que íbamos a hacer y perdemos el hilo fácilmente.
Y es que no es flojera, lo quiero repetir de nuevo, sino estamos sobrecargados. Existe otro concepto importante, que es la flexibilidad cognitiva. Y esta es nuestra capacidad que tenemos para adaptarnos, para cambiar de ideas, para poder pensar con claridad. Pero cuando esta también está saturada, pues pasa lo contrario. Te quedas atorado pensando lo mismo y todo se siente más complicado de lo que realmente es. Es decir, tu mente se empieza a volver rígida. Y no porque quieras, sino porque simplemente estás agotado. Cuando estas funciones están saturadas al mismo tiempo, aparece eso que ya conoces. Y es de que no puedo con nada, no me estoy concentrando, no estoy avanzando, todo me está costando demasiado. O a mí realmente me gusta llamarle estar en modo avión. Y esto se interpreta como, o se puede llegar a interpretar como falta de disciplina o como flojera, pero no. Realmente es tu cerebro diciendo que ya pares, que ya no tiene recursos para seguir procesando de la manera en la que lo has estado haciendo. Pero esto no es algo que se solucione con una motivación mágica, ni con organizarnos mejor, porque el problema no es saber qué hacer, es que nuestro cerebro ya está saturado y entonces para hacerlo no vas a poder hasta que bajes esa carga y esas funciones no se van a recuperar, no porque no puedas, sino porque estás pidiendo rendimiento a un cerebro que no ha tenido una pausa real. Y si te preguntas, bueno, pero pues mi cerebro tiene esa capacidad para irse adaptando, sí, existe una cosa que se llama plasticidad cerebral y esto significa precisamente que se adapta a las cosas que estás viviendo constantemente. Eso quiere decir que mientras más estímulos, más conexiones se van formando en tu cerebro. Mientras más exposición a ciertas cosas tengas, pues se va acostumbrando más. El problema es que hoy nuestro entorno ha ido cambiando a comparación quizás de hace algunos años. Porque, por eso que les mencionaba de que, bueno, tenemos notificaciones que están sonando todo el tiempo, además de contenido infinito en redes sociales, en medios de comunicación, en todos lados podemos ver muchísima información. Se va acostumbrando a niveles de estimulación altísimos y los comienza a ver como lo normal. Y lo normal comienza a sentirse aburrido. Por eso es que nos cuesta concentrarnos o disfrutar de esas cosas que son simples. Por eso es que nos comenzamos a sentir desmotivados. Y no es porque algo esté mal con nosotros, sino porque nuestro cerebro está siendo entrenado para algo mucho más intenso. Y aquí es en donde viene algo fuerte, porque cuando hay una sobreestimulación constante, empiezan a afectarse la atención, la memoria y bueno, nuestra motivación se ve disminuida. Literalmente tu cerebro se cansa. Y hay algo que tenemos que decir claro, porque si no, esto pues se quedaría en algo muy básico, ¿no? Las redes sociales no son el problema por sí mismas. De hecho, son parte de cómo nos relacionamos hoy en día. Literalmente casi la mitad del mundo está ahí. Millones de personas están conectadas todos los días. Hay un montón de conversaciones en tiempo real, información constante y es normal que formen parte de nuestra vida. El problema no es utilizar redes sociales, sino es cómo las estamos utilizando, porque hay un cambio silencioso que está ocurriendo y que casi nadie lo está notando. Nuestro cerebro se está acostumbrando a vivir en el multitask, a hacer multitareas. Contestamos mensajes mientras estamos trabajando, vemos contenido mientras hacemos otra cosa o estamos simplemente saltando de una app a otra sin parar. Y eso hace que nosotros sintamos que podemos hacer todo al mismo tiempo y que podemos con todo. Y no, solamente estamos cambiando nuestro foco de atención todo el tiempo. Y eso tiene un efecto directo,
porque nuestra atención se fragmenta, por llamarlo de alguna manera. Y las tareas que realmente importan, las que requieren pensar, las que requieren aprender o las que requieren simplemente concentrarnos, necesitan un tipo de atención que se llama sostenida. Pero si nuestro cerebro se está entrenando para cambiar cada pocos segundos, ya no puede sostener esa atención y entonces pasa que te cuesta estudiar, que te cuesta leer, que te cuesta terminar cosas y sentimos que no entendemos igual que antes. Y eso no quiere decir que tu capacidad haya disminuido, sino es una falta de profundidad en el procesamiento. Porque nuestro cerebro, por supuesto que sí está procesando, pero digamos que no lo hace tan a profundidad. Lo hace más por encima. Y aquí es en donde viene algo muchísimo más importante, porque cuando este hábito se comienza a volver constante, ya no solo es un hábito, sino puede volverse algo más problemático. ¿Y eso qué es lo que puede significar? Que ya va a estar interfiriendo o puede llegar a interferir en nuestra vida diaria. Y no es solo de que, estoy usando muchísimo el teléfono, dejo cosas importantes para después o me estoy distrayendo todo el tiempo, no puedo regular cuánto tiempo utilizo el celular o ya ni siquiera puedo tener una conversación con otra persona sin estar mirando constantemente el celular. Me puedo llegar a sentir ansioso y ahí ya no es tampoco solo costumbre, sino se convierte en un patrón. Y esto conecta con algo que muy poquitas veces se dice, y es que este tipo de uso empieza a parecerse a una conducta de adicción. Y no porque sea igual a una sustancia, pero sí activa el sistema de recompensa de nuestro cerebro, la dopamina. Y con el sistema de recompensa nos lleva a la repetición. Con el tiempo pasa que necesitamos más estímulos y básicamente comenzamos a perder el control sobre cuándo parar. Y eso impacta directamente en algo fundamental, porque ya se va a nuestras funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Pues básicamente son las que nos ayudan a decir, ok, ya es suficiente, me enfoco o voy a terminar esto. Son las que nos ayudan a tomar decisiones. Y esto no quiere decir que todo uso de redes sociales sea negativo. El problema real es cuando el uso deja de ser una herramienta y ya simplemente lo automatizamos. Cuando ya no decidimos nosotros, sino realmente está respondiendo nuestro hábito. Y aquí es en donde comienza a generarse ese desgaste, porque sostener la atención, tomar decisiones y regularnos, todo eso depende de un cerebro que necesita una pausa. Y si nunca tienes esa pausa, no es raro que te sientas como te sientes. No se vayan porque regresamos con más. A veces avanzar es simplemente respirar. En un momento regresamos. Alegría musical en nuestra programación, con canciones mexicanas que son puro corazón. ¡Viva México, señores! Nuestra música también, en música ranchera, Radio Ranchito es la primera. En la mañana muy tempranito, despierte con alegría, con la música bonita de Radio Ranchito, que es la mejor compañía. Radio Ranchito me gusta más. Lo que piensas importa. Retomamos la sesión en Frecuencia Mental.
Estamos de vuelta y ahora vamos a explicar un poquito más a detalle de, ok, sí, estoy actuando de esta manera, pero no entiendo por qué. Y bueno, a nivel cerebral, tiene que ver mucho con la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está asociado con el placer. Es lo que hace que revises una y otra vez el celular, a ver si hay algo nuevo, a ver si alguien escribió o cada notificación, cada video, cada estímulo es una pequeña recompensa para nuestro cerebro. Y aquí está el problema, porque es muy fácil y rápida. Entonces nuestro cerebro está aprendiendo, quiero más de esto. Y en vez de mantenerte sentado en un salón de clases, de trabajar o de leer, o como mencioné hace rato, de simplemente tener una conversación cara a cara con alguien, eso hace que se vuelva lento, que se vuelva pesado y que se sienta además aburrido. Y esto no quiere decir que lo sea, sino que nos estamos condicionando en nuestro cerebro, porque no, tampoco solo es el cerebro, sino es el contexto en el que estamos viviendo, ya que en esta cultura todo está diseñado para captar nuestra atención, para mantenernos consumiendo, para no dejarnos parar de alguna manera. Las redes sociales, el contenido, no están hechos para que nosotros descansemos, sino están hechos para que continuemos. Y eso tiene un impacto emocional enorme, porque no solo estamos consumiendo contenido, sino estamos consumiendo vidas. Nos está llevando a compararnos, a que nuestras expectativas se vean modificadas, y entonces pasa que nunca es suficiente porque siempre hay algo más, como si siempre pudieras estar haciendo otra cosa, y eso realmente agota. Y no de manera física precisamente. Llegamos a un punto de por qué nos sentimos cansados. Y no es solo por lo que hacemos, sino es por todo lo que estamos procesando. Nuestra mente está constantemente reaccionando, consumiendo sin pausas reales. Y el problema no es solamente el exceso, sino también es esta falta de silencio. Porque nuestro cerebro necesita momentos sin estímulos para que lo dejemos procesar, integrar la información y además descansar. Pero hoy estamos llenando cada espacio, cada pausa y hasta cada momento incómodo con algo. Y entonces nunca se tiene una recuperación real. Pero, ¿cuáles son algunas de las señales de que realmente no estoy cansado, sino estoy saturado? Vamos a hacer un checklist. Te cuesta concentrarte, todo te da flojera, te distraes fácilmente, te sientes abrumado sin razón clara y no disfrutas lo que quizás antes te gustaba hacer. Ahora, además, necesitas estar constantemente estimulado. Y una parte muy importante es que no puedes estar en silencio contigo mismo. Y aquí no se trata de simplemente decir, ay, pues deja el celular y ya, porque eso no es algo realista. Pero sí hay algo importante, empezar a bajar esa intensidad. Obvio, no todo de golpe, pero sí de una manera intencional. Bueno, si lo uso 8 horas al día, pues quizás empezarlo a utilizar 7 horas con 45 minutos e ir reduciendo gradualmente. Y estas son algunas cosas que son claves. Tener momentos sin estímulos, reducir la multitarea. Esto es muy importante. Enfocar nuestra atención en únicamente una cosa. Volver a actividades más lentas y además volver a disfrutar las cosas que estamos realizando. Y es súper importante el permitirnos poder aburrirnos, porque el aburrimiento no es un problema, de hecho es el inicio de la regulación de nuestras emociones. Y también hay que cuidar cuánto y para qué consumimos. Ahora aquí hay algo importante,
porque cuando hablamos de esto es muy fácil confundirlo con algo mucho más serio. Y hay que decirlo claro, porque no es lo mismo estar saturado que tener depresión. Aunque desde afuera quizás pueda sonar parecido, porque sí, las dos se pueden ver como falta de energía, como desmotivación, como desconexión y como dificultad para concentrarnos. Pero hay diferencias importantes, porque la saturación emocional suele sentirse más como tengo demasiadas cosas en la cabeza, todo me está abrumando y necesito parar. Esto es clave porque es un exceso, es más como un exceso. En cambio, la depresión, lo que aparece no es únicamente cansancio, sino es un cambio más profundo en nuestro estado emocional. Es un ánimo triste o vacío casi todo el tiempo. Es el perder el interés en cosas que antes sí nos importaban, cambios en el sueño o en el apetito. Además de dificultad para tomar decisiones, sensación de desesperanza. Y algo clave es que no es solamente momentáneo y no depende solo de nuestro contexto. Empieza a afectar nuestro funcionamiento diario y no es nada más de que me siento mal hoy o hoy estoy en modo avión, sino llevo semanas, meses o incluso años sintiéndome de esta manera. Y algo importante de entender es que también el cerebro funciona diferente, porque en la depresión hay cambios hasta en la forma en la que procesamos la información, cómo interpretamos lo que pasa, cómo nos percibimos a nosotros mismos, y no es solo que estés cansado, es que todo se empieza a sentir mucho más pesado, más gris y más difícil. Por eso tampoco es correcto romantizarlo como burnout o como un simple estrés, porque no es lo mismo. Entonces, una manera sencilla de diferenciarlos sería: la saturación es un exceso de estímulos, una necesidad de pausar, de detener las cosas, y la depresión es una alteración persistente del estado del ánimo y de el funcionamiento de nuestra vida en general. Y aquí es donde quiero ser muy clara, porque si tú sientes esto, lo que te acabo de comentar, lo estás viviendo, no se quita y de hecho va en aumento y está afectando tu vida diaria o te está generando desesperanza, no es momento de simplemente echarle ganas, es momento de que pidas ayuda, porque una cosa es estar saturado y otra muy distinta es estar atravesando un trastorno que necesita atención profesional, y entender esa diferencia también es cuidarte. También otra cosa que casi no se habla del cansancio y es el desgaste de estar disponible todo el tiempo. Estar disponible emocionalmente, estar disponible digitalmente y estar disponible para responder, para reaccionar, para atender. No solo estamos trabajando en nuestro horario, también estamos trabajando emocionalmente todo el día, porque respondemos mensajes aunque no tengamos energía, estamos sosteniendo conversaciones que quizás no queremos tener y estamos atendiendo problemas que no son nuestros, y eso agota, porque tu sistema nervioso nunca entra en este descanso real que tanto te está pidiendo. Porque antes el descanso era más claro, salías del trabajo, llegabas a tu casa y te desconectabas. Y hoy no, tu mente sigue activa en pendientes, en conversaciones que se quedaron pendientes, en notificaciones que simplemente no paran y no van a parar. Y el problema no es solo el tiempo que se utiliza en el celular, sino es que nuestro cerebro no está cerrando esos ciclos. Y un cerebro que no cierra ciclos es un cerebro que no está descansando. Existe también otro tipo de cansancio que no parece cansancio, pero que también pesa muchísimo. Y es el cansancio de decidir todo el tiempo. Desde cosas pequeñas
como qué puedo ver en la tele, qué podcast voy a escuchar mientras como o qué voy a comer, hasta contestar también cosas emocionales, como por ejemplo, quiero seguir con esta persona, quiero continuar esta amistad. Es importante decirlo o mejor me lo quedo. Y cada decisión gasta energía mental. Y cuando esta energía se agota, empezamos a procrastinar, a evitar, a sentirnos abrumados, a tomar decisiones no tan pensadas, sino de una manera un poco más impulsiva. Por eso hay días donde decimos, pues es que realmente no hice nada o no hice tanto, pero me siento muy cansado. Y es que sí hiciste, porque estuviste tomando decisiones todo el día y eso también cansa. No todo el estrés viene de cosas grandes. De hecho, lo que más nos desgasta son los microestresores. Esas pequeñas cosas, pero que se repiten todo el día. Esas notificaciones constantes, esos cambios de atención y esas cosas pendientes. Y es que nada de eso por sí solo parece grave, pero todo eso acumulado hace que nuestro sistema nervioso lo viva incluso como si fuera una amenaza constante, porque aparece esa sensación de irritabilidad, de cansancio, sin una razón clara. Ya no tenemos tanta tolerancia y nuestra mente está eternamente saturada. Y es que ya no aguantemos nada. Es que estamos cargando demasiado. Muchas veces pensamos que, o podemos llegar a pensar que está algo mal con nosotros y que somos flojos, que no tenemos disciplina, que ya no somos como antes. Pero, ¿y si no es eso? ¿Y si tu cuerpo está reaccionando perfectamente a un entorno que simplemente es excesivo? Tu cerebro no está diseñado para tanta estimulación, para tanta información ni para tanta exigencia que le estás dando de manera constante. Entonces, hace lo único que puede para protegerte. Te baja la energía, te quita la motivación, te desconecta, y esto no como una falla, sino para protegerte. El problema es que lo interpretamos como debilidad, cuando en realidad es una adaptación. Y entonces, ¿por qué descansar ya no se siente como descansar? Porque muchas personas dicen, es que sí duermo, pero amanezco cansado. Y tiene sentido, porque el descanso se está viendo de una manera diferente. Nuestros 5 minutos que nos tomamos es para estar en el celular, entonces nuestro cerebro sigue activo. Estás viendo series, sigues recibiendo estímulos, estás relajándote, pero ¿cómo lo estás haciendo? Nuestro cerebro necesita bajar los niveles de estimulación para poderse recuperar, pero lo que nosotros estamos haciendo es simplemente cambiar de estímulo, no los estamos quitando, y eso no se siente como descanso. Descansar no solo es parar el cuerpo, es permitirle también a nuestra mente dejar de procesar. Y me gustaría cerrar con algo importante, porque no se trata de satanizar las redes ni de romantizar desconectarte de todo. Se trata de entender algo más profundo, y es que no estás cansado solo por lo que estás haciendo. Estás cansado por cómo estás viviendo, por la velocidad, por la exigencia y por esa sobreestimulación, por esa presión constante de ser, de hacer, de responder, de rendir. Y entonces la pregunta ya no es ¿cómo puedo descansar más?, sino la pregunta debería de ser ¿qué tanto necesito cambiar la forma en la que estoy viviendo? Porque sí, puedes dormir 8 horas, pero si tu mente nunca se está apagando, el cansancio va a seguir. Puedes a lo mejor tomarte un día libre, pero si tu sistema nervioso sigue en alerta, no vas a sentir el descanso. Entonces, tal vez esto no se trata de hacer más, sino de empezar a quitar, de quitar ruido, de quitar exigencia innecesaria, de quitar estímulos que no necesitamos y de empezar a preguntarnos, ¿qué es lo que me está drenando que yo ya normalicé? ¿Qué es lo que estoy sosteniendo
que ya me está costando demasiado y qué cosas necesito soltar para comenzar a sentir energía de nuevo, porque tal vez no estás cansado, tal vez estás sobreestimulado, saturado de información, de ruido, de comparación, de exigencia. Y en un mundo que no para, descansar no siempre significa dormir, porque no todo cansancio se resuelve descansando. A veces se resuelve viviendo distinto. Aquí están nuestras redes. En TikTok, encuéntranos como frecuencia.mental. En Facebook, búscanos como Frecuencia Mental. Síguenos en Instagram como frecuencia-mental. Cuéntanos tu historia al 44 33 38 19 39. Muchísimas gracias por mantenerte hasta este momento de este episodio. Antes de irme, me gustaría agradecer a Radio Ranchito y a Presumiendo México por brindarme este espacio, en el que hablamos de las cosas que sí duelen, de las cosas que casi no se dicen y de cómo construir una vida más consciente. Soy la psicóloga Jessica González y esto fue Frecuencia Mental. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental.